Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy empezando este devocional, esta reflexión del sábado, de este sábado 9 de marzo del año 2019. Y en particular sensible porque estoy en medio de los cumpleaños. Primero ayer de mi hija, mañana de mi amada esposita Marisela, ministra, pero primero como yo, hijos de Dios. Y en estos días, en estas semanas, meses quizá, como estoy seguro a muchos les sucede, de muchísima reflexión. El Señor me hablaba fundamentado en la palabra de Dios en el capítulo 50 de Génesis acerca del resentimiento, de los peligros del resentimiento, que es el título que lleva esta reflexión devocional de esta mediodía, tarde ya, porque es ya las 2:22 de la tarde de este sábado 9 de marzo del año 2019, en donde nos dice en los versículos 15 al 21 de Génesis en el capítulo 50, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios tu Padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, palabra de Dios. ¡Wow! Si conoces la historia y si no te la comparto un poco antes o mucho antes, años antes, cuando siendo el penúltimo, finalmente nacería un último hermano más joven que José, pero un muy amado hijo que desde joven recibió el favor, la visión de Dios. Y eso trajo la envidia de los hermanos, al grado tal que, además del propio comportamiento de José, en donde por su propia juventud, sin dominio propio quizá y con falta de madurez, compartía abiertamente lo que Dios le dejaba saber al respecto de su propia vida, cosa que para sus hermanos mayores no era bien recibido. Provocó envidia, porque además se daban cuenta que su padre tenía un favor y una gracia especial, José, delante de él. De tal manera que lo acaban vendiendo a unos tratantes de esclavos que se lo llevan a Egipto. Pero eso es lo último que ellos saben de él hasta que años después, muchos años después, ya José siendo el segundo de todo el reino de Egipto, y ante la escasez en los alimentos en el pueblo de Dios, van ellos al reino de Egipto sin saber que cuando van a pedir la ayuda y los alimentos, se encontrarían finalmente con aquel hermano que habían desechado y vendido. Este es uno de los ejemplos más hermosos de un espíritu perdonador. A pesar de ser víctima de estos celos de los que he compartido en estos últimos minutos, de malas intenciones, de una conspiración clara, malintencionada, y un desprecio, si bien egoísta es cierto, José tuvo una actitud de perdón. Que si algo tienes que es poco común y que es difícil de imaginar por muchos de nosotros. Al reaccionar de esta manera ante los maltratos, José demostró que era un hombre de fe, que entendía cómo dejar de lado el resentimiento y aferrarse al perdón. Creo que es una actitud verdaderamente, radicalmente distinta de lo que vimos el día de hoy en este tiempo en donde desafortunadamente no nos distinguimos como sociedad y mucho menos las culturas en el mundo por tener una actitud de perdón hacia las personas.
Si nos negamos a perdonar, siempre, amados, siempre, queridos amigos, vamos a sufrir consecuencias dolorosas. Vamos a tener dificultades para lidiar con el mal que nos han hecho. Y en vez de entregarlo a Dios, de verdaderamente perdonar, aquello de perdono pero no olvido no es perdonar, amados, verdaderamente perdonar. Tenemos que entregarlo a Dios. Repasar y una otra vez el agravio solo te lleva a revivir el dolor. Por eso hay que entregarlo a Dios. Y ese resentimiento va a echar raíces en lo más profundo de tu corazón si no lo haces. De tu mente también, de tus sentimientos. Y eso va a hacer que la amargura se vaya alimentando y como planta de sabor amargo va a seguir creciendo. Se va a seguir engrosando, se va a seguir desarrollando dentro de ti. La negatividad comenzará a afectar otras áreas de tu vida, tales como las relaciones, las emociones, las actitudes, hasta la salud. Y te lo dice alguien que durante muchos años, más de una década, estuvo sirviendo dentro de hospitales, cama por cama, familia por familia, enfermera por enfermera, doctor por doctor y hasta a salas de operaciones. Previo a las intervenciones me dejaban a mí y a otros pocos entrar para preparar espiritualmente y entonces constatar a fuerza de ver milagros de Dios. Dios es un Dios de milagros todavía hoy, pero discernir y ver, vivir cómo regresaban incluso muchas veces al hospital, porque si bien sanaba su cuerpo, su espíritu estaba enfermo. Y hasta que su espíritu era sanado, cuando verdaderamente invitaban de corazón a Dios a su corazón, valga la redundancia, era cuando verdaderamente y de raíz eran sanados. Si esto no ocurre, los sentimientos de desasosiego nos privan de gozo, de contentamiento, y aún podemos parecer exitosos para el mundo, pero en el fondo, la paz de Cristo no existe, no está, aún si tú ya hiciste tu decisión por Él. Una acumulación de malos sentimientos podría comenzar a dañar tu salud, la mía, la de cualquiera, y de tus emociones primero. Y esto te va a llevar a obstaculizar tu capacidad de amar y de ser amado. Con el tiempo, esta desdicha va a echar raíces profundas al punto de que puede volverse tan grande que podríamos recurrir a otras instancias precisamente por esta soledad, primero espiritual, luego emocional, luego mental y entonces física, y recurrir, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, a relaciones extramaritales o a la dedicación excesiva a una profesión para sentirnos mejor. Solo una manera de escapar de la realidad. Ahora, te tengo una buena noticia. Todo esto puede detenerse. Es más, puede ser cortado definitivamente de tu vida. En cualquier punto del camino, sin importar si llevas décadas en el proceso o toda tu vida. Si te resulta difícil abrir tu corazón, estoy seguro, te va a ser muy valioso el aceptar la ayuda de un consejero o de un pastor cristiano, que con verdad y sin juicio, porque ese es el llamado de Dios, podremos escuchar de corazón lo que también hemos vivido, porque los cristianos no somos un conjunto de seres perfectos o en proceso de perfección, si vale decirlo por esto de santidad, que en realidad es una palabra que significa apartado, no que seamos perfectos, sino porque precisamente todos, sin excepción, venimos de un pasado en donde también tuvimos ese dolor, esa angustia, esa soledad y también ese resentimiento en muchas ocasiones. Y seguimos en el proceso también. Así que podemos entender perfectamente lo que dijo José en el versículo 17, parte C. Y José lloró mientras hablaban. ¿Y qué les respondió? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es una tremenda bendición cuando de corazón recibimos lo que Dios nos quiere dar. Te invito en el amor del Señor a que una vez que esté esto publicado, también estará en YouTube, así como está ahora mismo, quedará publicado en Facebook y en otras redes sociales, además de un breve texto para reflexión. Lo compartas con quien yo no conozco, pero que tú sí conoces, y que quizá no tú, pero alguien que conoces esté pasando por una situación y viviendo un tiempo como el que aquí el Señor nos ha compartido. En el amor del Señor te pido que recibas esta bendición y la compartas. Y no porque este siervo haya hablado, sino porque es Dios el que te quiere entregar un regalo de vida, de salvación y vida eterna. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso mensaje, corto, Señor, pero poderoso y amoroso, Señor, que con toda humildad y con todo corazón comparto porque así me lo has instruido. A todo el que lo quiera recibir, escuchar y compartir, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Nos vemos mañana, 11 en punto, dirección conocida, Reino de Dios Ministerios, 11:45 de la mañana, transmisión en vivo por este canal Facebook Live. Dios les bendice, Dios les bendice.